En esta oportunidad hablaremos del depósito judicial y parte de su problemática, concretamente de la relación entre el embargo y el depósito judicial, es decir, ¿existe un deber de entregar en depósito judicial las cosas embargadas? Y después, con posterioridad, lo relativo a la persona del depositario judicial. Embargo y depósito. ¿Existe un deber de entregar en depósito judicial? El oficial de justicia, cada vez que embarga una cosa mueble, no registrable de la vivienda del deudor, debe entregarla en depósito judicial. El principio general es que si se embargan bienes muebles del deudor, deben entregarse en depósito judicial. La persona que recibe el depósito es otra problemática, pero deben entregarse en depósito. Los bienes embargados siempre deben quedar en poder de un depositario judicial. El oficial de justicia debe entregar los bienes embargados en depósito. La condición ineludible entonces del embargo es que si se traba embargo debe producirse el depósito de los bienes embargados. Sin depósito no hay embargo de bienes muebles. El artículo 219 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, expresamente dice: si los bienes embargados son muebles, deben ser depositados a la orden judicial. Y seguidamente dice: pero si se trata de los bienes de la casa en que vive el embargado y son susceptibles de embargo, aquel debe ser constituido en depositario judicial. Debe ser constituido. En ambos casos, la terminología utilizada es imperativa. Deben entregarse en depósito, deben constituirse en depositario judicial. Es decir, el artículo 219 exige el deber de entregar en depósito judicial y esta prescripción es aplicable al proceso laboral en virtud del artículo 228 de la Ley 13, número 2. Es decir, si dentro de en un mandamiento librado en un proceso laboral se ordena el embargo y éste se efectiviza, deben ser entregadas las cosas embargadas en poder de un depositario judicial. ¿Quién es la persona que se hace cargo de los bienes? ¿Quién es esa persona del depositario judicial? El depositario judicial es aquella persona que acepta voluntariamente la custodia de ciertos bienes y su restitución ante una orden judicial. Lo determinante es la aceptación voluntaria del carácter en cuestión. Nadie está obligado a ser depositario judicial. Ahora bien, surge la pregunta: ¿quiénes pueden ser depositario judicial? El principio general es que el depósito judicial es un acto lícito, por consiguiente, sería suficiente la capacidad para realizar actos lícitos. De atenernos al artículo 361, inciso C del Código Civil y Comercial, él es involuntario por falta de discernimiento el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. Entonces, la primera aproximación que podemos decir es que una persona mayor de 13 años es capaz de ser depositario judicial, de atenernos a esta prescripción del Código Civil y Comercial. No obstante, el artículo 25 del Código Civil y Comercial dice: toda persona mayor de 13 años es un adolescente. En consecuencia, una segunda aproximación podríamos decir que son incapaces de ejercicio las personas que no cuentan con edad y madurez suficiente. En este punto, el artículo 24, inciso B del Código Civil y Comercial expresamente dice: son incapaces de ejercicio los menores de edad y los adolescentes. Por consiguiente, las personas menores de edad, de atenernos a esta última prescripción, no podrían ser depositarios judiciales. En consecuencia, las personas mayores de 13 años no pueden ser depositario judicial. La conclusión sería que las personas mayores de 18 años sí pueden ser depositarios judiciales. Ahora bien, ¿qué acontece con las personas privadas de razón? El artículo 24, inciso C del Código Civil y Comercial establece: son incapaces de ejercicio las personas declaradas incapaces por sentencia judicial.
Esto es lo que se denominan personas con capacidad restringida dentro de la terminología del nuevo Código Civil y Comercial. El artículo 361, inciso A del Código Civil y Comercial, dice que es involuntario por falta de discernimiento el acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón. Y por su parte, el artículo 31, inciso A del Código Civil y Comercial, dice la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. De esto puede concluirse de que solamente se encuentra incapacitado de ser depositario judicial aquella persona que manifiestamente se encuentre privada de su razón, es decir, donde es manifiesta la privación de la razón. Cuando no es manifiesta la privación de la razón, esa persona se presume capaz y por consiguiente puede ser depositaria judicial. Ahora bien, ¿quiénes no pueden ser depositarios judicial? Entonces, la primera conclusión que podemos llegar es la siguiente. Primero, las personas menores de 18 años. El segundo, las personas con capacidad restringida en los límites de la sentencia de declaración de incapacidad. Esto implica que el juez, al declarar la restricción a su capacidad, debió haber establecido como acto prohibido la realización o aceptar ser depositario judicial. Y finalmente, las personas privadas de razón, siempre y cuando sea manifiesta. Inhabilidades. ¿Quiénes se encuentran inhabilitados de ser depositario judicial? Una cosa es la incapacidad y otra cosa, o la restricción de la capacidad, y otra cosa es la inhabilitación. La primera aproximación, el depósito judicial puede ser asimilado a un contrato de depósito. Por consiguiente, quienes no pueden contratar como depositarios no pueden ser depositarios judiciales. El artículo 1001 del Código Civil y Comercial establece que ¿quién no puede contratar? Y dice, inhabilidades para contratar. No pueden contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos de hacerlo conforme a las disposiciones especiales. El artículo 1002 del Código Civil y Comercial establece las inhabilidades especiales que son, no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de los bienes cuya administración o enajenación están o han estado encargados. ¿Es posible designar depositario judicial al funcionario encargado de un organismo público respecto de los bienes a su cargo? Esta es la pregunta que corresponde hacerlo en función de esta prescripción. En principio, pareciera ser que no. El artículo 1002 sigue diciendo, en su inciso B, los jueces, funcionarios y auxiliares de justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares, respecto de los bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Esta norma es determinante, puesto que también alcanzaría a los mismos oficiales de justicia. El oficial de justicia no puede ser depositario judicial. Y en cuanto a los auxiliares de justicia que menciona la norma, ¿es posible designar depositario a un martillero interviniente, teniendo en cuenta que, según el artículo 5 de la Ley 4, número 15, son profesionales auxiliares de la Administración de Justicia, por ejemplo, además de los abogados, procuradores, escribanos, médicos, ingenieros, agrimensores, contadores, los mismos martilleros públicos? El artículo 1002 sigue diciendo, los abogados y procuradores respecto a los bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Esta prescripción permite realizar la siguiente pregunta. ¿Es posible designar depositario judicial al abogado interviniente? En principio no, puesto que la cosa embargada integra los bienes litigiosos de ese proceso donde está interviniendo. Orden de designación. ¿Cuál es el orden para designar depositarios judiciales? En primer lugar, debe solicitarse la designación al mismo deudor, que por prescripción legal debe continuar en el uso normal de la cosa. En tal caso, se le requiere al deudor si acepta ser depositario judicial. Esto surge del artículo 219 y 505 del Código Procesal Civil de la provincia de Misiones. Si éste no acepta o
el caso de que la cosa no se encuentre en su poder, el tercero tenedor, en el caso de que éste tenga la cosa. Esto es lo que surge del artículo 505 del Código Procesal Civil y Comercial. Finalmente, si ninguno de ellos acepta, el propio acreedor sí está presente en el acto y lo solicita. Y, finalmente, el autorizado a intervenir sí lo solicita y está facultado para ser depositario judicial. Este es el orden de designación: deudor, tercero tenedor, acreedor y autorizado a intervenir. Muchas gracias.